Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, Acá nuevamente intentando con el taller de hipersensibilidades. Vamos a describir de una forma rápida las hipersensibilidades y en qué consiste cada una de ellas. El punto de partida es que las hipersensibilidades son respuestas inmunes exageradas contra antígenos ajenos, a lo que se le llama alergenos, pero también puede ser contra los propios antígenos en individuos sensibilizados. Esto se refiere a que es individuos que tuvieron una primera exposición y que en exposiciones posteriores pueden desarrollar este tipo de situaciones. Lo normal es que no se generen reacciones adversas, pero hay individuos, cada vez más frecuente esto, que sí desarrollan este tipo de eventos. En general existen 4 tipos de hipersensibilidades, son las más comunes. La 1, la 2 y la 3 son mediadas por anticuerpos y la 4 es mediada por... La hipersensibilidad de tipo 1 se presenta contra agentes extraños o antígenos extraños, mejor dicho. Y estos antígenos extraños normalmente no son inmunogénicos, pero bajo ciertas condiciones causan reacciones. Y a estos que causan reacciones, de forma general se les llama alergenos. Estos pueden ser del medio ambiente como polen, heces de ácaro, pueden ser químicos como látex, partículas de látex me refiero, o medicamentos, o pueden ser sustancias como toxinas o venenos de algunos animales. También, por otra parte, estos alergenos pueden ser de tipo alimenticio y pueden ser por proteínas de algunos animales o derivados de plantas como frutas o algún otro compuesto. Estas hipersensibilidades son heredables y se desarrollan en términos de segundos hasta minutos. Principalmente son mediadas por la inmunoglobulina E, pero participan células en su desarrollo, por ejemplo, células presentadoras de antígenos, linfocitos TH2, linfocitos B que van a derivar en células plasmáticas, mastocitos, basófilos y eosinófilos, que son los encargados de producir y secretar los mediadores químicos y que en instancias finales serán los que causan o desarrollan el daño, los mediadores químicos. A la persona que sufre de forma inusual y genéticamente heredada un aumento en la predisposición a desarrollar muchos tipos de alergia, se le dice que tiene una condición de atopía y a la persona se le llama atópica. La dinámica o el mecanismo en el que se desarrolla la hipersensibilidad de tipo 1 se fundamenta en este cuadro que tenemos aquí o este esquema que está acá. El primer momento es de sensibilización y el segundo momento es de reexposición en donde se desarrolla el daño. Debe haber una respuesta inmune primaria y luego todos los demás eventos que desarrolla el individuo son respuesta inmune secundaria. En la respuesta inmune primaria, el alergeno primero es captado por una célula dendrítica que lo presenta a un linfocito T0. Esta célula dendrítica produce principalmente un ambiente de interleuquina 4 que hace que el T0 se desarrolle a TH2. Este TH2 produce interleuquina 4 e interleuquina 13 que estimulan a un linfocito B a activarse y derivar en una célula plasmática, pero una célula plasmática que ha cambiado de isotipo de cadena pesada y ahora es una inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E es secretada al medio y las inmunoglobulinas E van en el plasma, en el líquido intersticial y se depositan en la periferia de los mastocitos o células cebadas. Esto es porque estos mastocitos tienen receptores para FC de IgE. Ellos se depositan en la periferia y en este momento los mastocitos, las células cebadas, que son lo mismo, basófilos y eosinófilos, que tienen en su superficie inmunoglobulina E, se dice que son sensibilizados. Ante una siguiente exposición al alergeno,
cuando el alergeno penetra y está en las zonas cercanas al sitio, a los sitios de entrada de él, se encuentran los mastocitos principalmente o células cebadas. Esto es en piel, en sistema respiratorio, en aparato digestivo. Entonces, una vez entran los alergenos, se unen a la FAB de la inmunoglobulina E y en algún momento forman puentes cruzados. Y estos puentes cruzados estimulan la degranulación de los mastocitos, lo que permite que se libere histamina, heparina, proteasas y otros elementos que son los que causan el daño. Igual acá tenemos un mastocito ya sensibilizado que tiene los anticuerpos IgE pegados, un alergeno que crea un puente cruzado y estimula la degranulación. Los gránulos contienen histamina, decíamos proteasas, también derivados del ácido araquidónico como leucotrienos y prostaglandinas. La hipersensibilidad tipo 1 puede ser local o sistémica. Hay ejemplos de ellos en piel, en vías respiratorias y gastrointestinales son los que vemos acá. Y el ejemplo sistémico es el choque anafiláctico o anafilaxia. El tipo 2 es mediado por complejos antígeno-anticuerpo. Principalmente participan inmunoglobulinas E. Y aquí hay algo importante y algo que hace diferencia en relación con la hipersensibilidad de tipo 3. Los antígenos suelen ser exógenos, pero que están absorbidos o pegados a la membrana de una célula y una célula propia. Por lo tanto, se forma un complejo entre el anticuerpo y la célula que contiene el antígeno. El origen de esos antígenos puede ser autoantígenos si es que son antígenos que tienen similitud molecular o estructural con antígenos extraños, moléculas de agentes infecciosos intracelulares como por ejemplo moléculas de algún virus que están sobre la superficie de la célula. Neoantígenos, sobre todo en modificaciones que tienen que ver con formación de carcinoma, y moléculas que proceden de sustancias químicas, como es el caso de algunos antibióticos, o de agentes extracelulares, en donde el agente extracelular se comporta como la célula que permite o que ayuda a desarrollar el daño, o también porciones de estos agentes o fragmentos de estos agentes. Esta hipersensibilidad se desarrolla en minutos a horas. Las hipersensibilidades de tipo 2 tienen tres mecanismos de daño: la citotoxicidad, la citoneutralización, la citoestimulación, en donde la citotoxicidad se conoce como tipo 2A y los mecanismos de destrucción son destrucción por la activación del complemento, esto es por la vía clásica, con el desarrollo de complejo de ataque de membrana. La destrucción por fagocitosis de células opsonizadas, en donde la IgG y cuando se activa el complemento del C3b, opsonizan a la célula y participan neutrófilos y macrófagos fagocitándolo. Si la célula o la estructura es muy grande o el tejido es muy grande, entonces se desarrolla un proceso conocido como fagocitosis frustrada. Y no es nada más que los fagocitos, ante la incapacidad de fagocitar a esa estructura, liberan sus gránulos, es decir, se da la degranulación y causan daño tisular también. Y la última es la citotoxicidad celular dependiente anticuerpo, que es estas siglas que están acá. A través de dos mecanismos los hace principalmente la célula NK. Uno, por la liberación de perforinas que forman poros y granzimas que causan daño en el interior de la célula. Y dos, por la expresión del ligando FAS, que es un ligando asociado a la muerte, que se une con el FAS o el receptor FAS de la célula blanco. Y esto genera señales proapoptóticas que causarán la destrucción celular. Los ejemplos de hipersensibilidad de tipo 2A o citotóxica están la anemia transfusional, la eritroblastosis fetal, los autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes, ejemplo el lupus eritematoso sistémico,
las anemias por fármacos y el síndrome de Gut-Pasteur. Uno de los ejemplos clásicos es la eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido, y esta se caracteriza por una reacción de la madre al producto, en este caso el feto, que ella es RH negativo, el padre es RH positivo y el feto hereda el RH del padre. Por lo tanto, al entrar en contacto los glóbulos rojos del feto con la madre, se desarrolla una respuesta inmune y ante un segundo embarazo en donde el feto nuevo sea también RH positivo, va a desencadenar una reacción porque los anticuerpos van a atravesar la placenta y se van a unir a los glóbulos rojos, favoreciendo la destrucción de estos. El segundo tipo es la citoneutralización, conocido también como tipo 2B, en donde se da neutralización celular, porque los anticuerpos que se producen se unen con receptores celulares. Estos anticuerpos sustituyen la acción de un ligando, de una molécula, y bloquean una respuesta fisiológica. Usualmente, la producción de estos anticuerpos compite e impide que el ligando ejecute su acción o active a ese receptor. Ejemplo, la miastenia gravis, en donde los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina se unen al receptor que está en la fibra muscular e impiden la acción de la acetilcolina. Por lo tanto, evitan la contracción muscular. El siguiente es un efecto potenciador o la citoestimulación, conocido como reacción tipo 2C, en donde tenemos el efecto contrario, es decir, los anticuerpos se unen con un receptor, pero estos anticuerpos tienen la cualidad de potenciar la acción de esa célula gracias a la unión con el receptor. Por lo tanto, se da una sobreproducción de productos celulares. Ejemplo de eso, la enfermedad de Graves, en donde se producen anticuerpos contra los receptores de la hormona estimulante de tiroides y por lo tanto también se produce mayor cantidad de hormonas tiroideas. Esto genera cuadros de hipertiroidismo. Y bueno, aquí tenemos entonces los tres casos en donde se pueden dar los mecanismos de la hipersensibilidad de tipo 2. Ahora, la hipersensibilidad de tipo 3 está mediada por complejos inmunes. Aquí no son células contra las que se unen los anticuerpos, sino que son partículas o son moléculas. Son complejos relativamente medianos y está mediada esta reacción por inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. La reacción se desarrolla de forma intermedia entre 3 y 8 horas hasta algunos pocos días. El mecanismo patogénico tiene que ver con que hay una producción grande y una exposición prolongada a antígenos y eso genera un exceso de antígenos. Estos antígenos pueden ser exógenos si proceden de infecciones persistentes o contactos repetidos con agentes ambientales y endógenos si el organismo reconoce como más bien desconoce a algunos antígenos como propios y por lo tanto monta una reacción inmune contra ellos. Contra estos antígenos se producen anticuerpos y estos anticuerpos forman con ellos complejos inmunes. Lo normal sería que los complejos inmunes sean eliminados, pero algunos de estos complejos inmunes no son eliminados, perduran por tiempo y ocasionan daño. El daño puede ser por los complejos inmunes por varios motivos. Uno, por la fijación del complemento que causa lisis por el complejo de ataque de membrana, pero también por las anafilotoxinas que generan la degranulación de los mastocitos y la liberación de mediadores vasoactivos y la quimiotaxis en donde permiten que lleguen los neutrófilos, que se dé la migración y potencialmente la degranulación. También la activación de las plaquetas que forman microtrombos y que inician la activación de la cascada de coagulación. Todos estos eventos lo que van a desarrollar es lesión tisular. Esto les queda para que vean el complejo de ataque de membrana como animación y aquí la quimiotaxis, anafilaxia, una vez activado el complemento.
Las reacciones de hipersensibilidad son dos. La 3A, que es local, un ejemplo clásico es la reacción de Artus, en donde el antígeno entra por vía intradérmica, la reacción se da entre 4 y 10 horas y quien participa principalmente son los neutrófilos. Un ejemplo de este tipo de hipersensibilidad es la reacción que puede darse ante la picadura de algunos insectos. En cambio, la tipo 3B es una enfermedad sistémica, ejemplo de ello es la enfermedad del suero, la vía por la que penetra el antígeno es intravenosa y la gravedad va a depender de la dosis. Los depósitos antígeno-anticuerpos usualmente se depositan en los lechos vasculares. Es autolimitada porque una vez desaparece el antígeno también disminuyen las manifestaciones. Los órganos o sitios en donde es más frecuente, en la piel, el corazón, los riñones, articulaciones y algunos pequeños vasos. Y ejemplo de este tipo de hipersensibilidad está en la seroterapia, terapia por ejemplo contra algunas enfermedades utilizando suero con anticuerpos de algunos animales o la glomerulonefritis aguda por estreptocócica y en algunos casos el lupus eritematoso sistémico. Acá tenemos la muestra de lo que sucede en tejidos. De la hipersensibilidad de tipo 4, solo voy a decir de que hay cuatro tipos, la 4A que es mediada por TH1, la 4B que es mediada por TH2, la 4C mediada por TH17 y la 4D que es mediada por linfocitos T citotóxicos. A continuación les quedan algunos de esos ejemplos y los mecanismos patogénicos.